Muy buenos días, hermanos y amigos que están con nosotros en este día aquí en Comunidad Apostólica. Agradecemos al Señor la vida que Él nos presta y el que nos permita reunirnos a través de esta transmisión. Pues quiero que me acompañe a hacer una oración en esta mañana para iniciar nuestra reunión. Gracias, Padre bendito, por este día que tú nos das. Gracias por la oportunidad de podernos acercar a ti como comunidad y el desear tener comunión unos con otros, el de alabarte, bendecir tu nombre y estar expectantes a la palabra que tú tienes para nosotros en este día. Gracias, Señor, porque hasta este día, Señor, tú nos has ayudado. Queremos decirte que te amamos, que queremos alabarte, bendecirte y estar apercibidos, Señor, de tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a seguir escudriñando tu palabra y deleitarnos en ella. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos. Amén. Ahora quisiera dar lectura al Salmo 116, que dice así: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Escuchemos con atención y dispongamos nuestro corazón a nuestro Señor, escuchando este preludio que es interpretado por el director Christian Gomer.
Bueno, pues ahora quisiera que pasáramos a el primer himno que hemos preparado, que tiene por título Oh rostro ensangrentado. Es el número 320 del himnario metodista. La letra es anónimo latino. La música es de Hans Leo Hasler del siglo XVI, con arreglo de Johann Sebastian Bach del siglo XVII. Escuchemos con atención la letra y también entonemos esta hermosa alabanza. Gracias a Dios por este bello himno en el cual podemos considerar cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo al dar la vida por cada uno de nosotros, por toda su creación, y que nos ofrece salvación a todo aquel que se acerca con un corazón sencillo, un corazón humilde y un corazón que anhela reconciliarse con Él. El Señor anhela reconciliarse también con nosotros. Ahora continuemos con el segundo himno, que tiene por título En silencio reverente.
Es el número 368 del Himnario Metodista del Centenario. Es un canto latino del siglo XII de la liturgia de San Jacobo. La música es música tradicional francesa. Agradecemos también al Señor por cada una de las interpretaciones que nuestros hermanos se disponen a enviarnos. Les agradecemos y también les invitamos a todo el que quiera compartirnos alguna alabanza, algún himno. Damos gracias a Dios por los hermanos de comunidad que se disponen a grabar estos himnos para alabar y bendecir juntos a nuestro Señor en las reuniones. Quiero mandar saludos a todos los hermanos y amigos que se conectan a través de la transmisión de diferentes países. Quiero nombrar algunos como El Salvador, también de Brasil, de Canadá, Italia, de Rusia, de España, nuestros hermanos que nos ven en Inglaterra, pero que ahora están aquí en México, también de Japón, en Estados Unidos a los hermanos de Atlanta, California, Carolina del Norte, aquí en la Ciudad de México y en diferentes alcaldías que también nos están viendo, pues con el gusto de siempre que agradecemos al Señor que nos acompañen. Bendecimos también al Señor por su corazón generoso y agradecemos a Dios el que usted se disponga, si así lo ha dispuesto, a dar su diezmo, su ofrenda. Nuestro hermano Ángel va a poner en la pantalla el número de cuenta, está a mi izquierda. Y pues si usted lo ha dispuesto, ahí está el número de clave para hacer su transferencia. Pues adoramos a Dios también de esta manera y reconocemos que de Él proviene toda dádiva y todo don perfecto.
Dice la palabra en Deuteronomio 16, 17. Ahí nos menciona las fiestas que se hacían los judíos, las fiestas anuales. Y yo quise tomar una parte, un versículo que dice: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado, así se dispone uno a dar. Que el Señor les bendiga, hermanos, por esa disposición de dar al Señor lo que le corresponde. Bueno, quisiera felicitar en esta mañana a nuestros hermanos que cumplen años. El 20 de este mes cumplió nuestra hermanita Jovita Leiva años. Agradecemos al Señor profundamente por permitirle cumplir un año más de vida a nuestra hermana. Ella estuvo en un tiempo muy enferma y pensábamos que se nos adelantaría, pero gracias a Dios ella está aquí aún con nosotros y agradecemos a Dios que Él la ha bendecido y nuestra hermana sigue confiando y esperando en el Señor. El día 28, nuestra hermana Margarita Juárez va a cumplir años. Y también el día 7 de marzo, nuestro hermano Osvaldo Rodríguez del Prado. El día 9 de marzo, José Julio Rodríguez. Y también el 9, Olivia Ramírez del Prado. Les mandamos un abrazo muy fraterno. El Señor siga bendiciendo sus vidas grandemente. Tengo algunas peticiones que quisiera que usted no olvidara y tuviera en mente. Queremos orar por nuestro hermano Sergio Arteaga, por la restauración de su familia. Estemos orando para que el Señor obre en él y en la familia y los bendiga. Por la hermana Maru Ramírez, oramos para que el Señor le ayude y le sostenga en todo conflicto que ella esté pasando. También por cada uno de nuestros hermanos que están enfermos o necesitados, que Dios cargue nuestro corazón si nosotros podemos ayudar y pues de esta manera estar en comunión y saber qué es lo que ellos requieren, para que también el Señor extienda su mano y les bendiga y obre en sanidad en su cuerpo, les fortalezca en su alma y en su espíritu, y también permita que su fe vaya madurando cada día. Quiero también que estemos orando. Ustedes saben lo que está sucediendo ahorita en otro país, por nuestros hermanos en Ucrania que están sufriendo esta guerra. Que el Señor pueda intervenir y tenga misericordia de ese país. Que los corazones de los no creyentes se vuelvan a Dios y Él sane sus vidas y también las salve. También, pues que Dios siga obrando en cada corazón de las personas que nosotros podamos compartirles del Evangelio, de las buenas nuevas. Sabemos que hay tantas ideologías, tantas cosas que están dañando al ser humano, que también atenta contra los pequeños. Roguemos, hermanos, por la juventud, por nuestro país, para que el Señor siga obrando en los corazones y nos avive como iglesia y podamos compartir con todo amor de parte del Señor, para que las personas que no le conocen se acerquen a Dios y se reconcilien con Él. Oremos, hermanos. Gracias te damos, amado Dios, te bendecimos porque eres bueno,
porque nos amas, porque les has permitido a nuestros hermanos cumplir un año más de vida. Nuestra hermana Jovita, gracias Señor porque le has dado oportunidad de continuar aún con nosotros. Te rogamos por su salud, por su fe, que la fortalezcas, que la animes hasta el día que tú la llames, Padre, que su corazón siempre esté prendido a ti, agradecido de todo este tiempo que tú le has permitido vivir y del que aún le permites, de disfrutar tu presencia y tus bendiciones. Gracias, Señor, también por la vida de nuestra hermana Margarita Juárez. Te ruego, Padre, que tú la bendigas, que tú le sigas mostrando cuánto la amas y que tú tienes cuidado de su vida y de su familia. Te ruego también por nuestros hermanos Rodríguez del Prado. Gracias por la vida de cada uno de ellos, porque cada día les muestras tu misericordia. Y te ruego, Padre, que sigas haciéndolo, que ellos sigan conociéndote y amándote cada día más. También queremos suplicarte por las peticiones que tenemos aquí delante de ti. Queremos ponerlas en tus preciosas manos, rogándote que tú bendigas a nuestra hermana Maru, que tú le sigas mostrando, Padre, que tú estás con ella, que cuando ella eleva su voz y clama a ti, tú conoces ya de antemano las peticiones que ella tiene, los conflictos o problemas que pudiese tener, y que, Señor, nada sale de tu mano. Te ruego que tú la fortalezcas, que sigas animando su corazón y que ella pueda descansar y reposar en ti, sabiendo que tú tienes cuidado de ella. Gracias, Padre bendito, también por la vida de cada uno de mis hermanos que están padeciendo necesidad o enfermedad, que tú los bendigas, que los sostengas, que les ayudes, Señor, a depender más de ti, a confiar y esperar en ti, que si tienen que tomar decisiones, las puedan tomar, siempre clamando a ti y pidiéndote dirección antes de hacer algo que uno piense que es así, sino pidiendo tu dirección, Padre. Gracias por la vida de nuestro hermano Sergio Arteaga. Te rogamos, Padre, que tú bendigas a su familia, que la restaures, que tú seas el centro de ella. Gracias, bendito Dios, porque nuestro hermano te conoce y él confía y espera en ti, Señor. Te damos gracias por ello, por lo que tú harás. Y también queremos rogarte por nuestros hermanos de Ucrania. Señor, ten misericordia. Sabemos que en esta vida siempre habrá conflictos, tribulaciones, guerras, pero queremos suplicarte porque guardes a nuestros hermanos en Cristo que están allá, que sus corazones se aviven y que las personas, Padre, que no te conocen, se vuelquen a ti, que puedan mirar sus ojos, voltear sus ojos a ti, Señor, y puedan rendirte su vida. Ten misericordia de ese país, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú haces y seguirás haciendo. Gracias por los jóvenes, los niños, por los adultos. Te ruego, Señor, que tú les guardes, que sigas hablando a tu iglesia aquí en comunidad y en las iglesias, Padre, que tenemos nuestra fe depositada en ti, para que avives nuestra vida, Señor, para que haya un avivamiento y nos carguemos por los que no te conocen. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas y tú has de sanar nuestra tierra, Señor. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias hermanos. Yo les invito a que continúen orando cada día
intercediendo por esas peticiones. Y si alguno tiene alguna otra petición, les rogamos que la escriban ahí en la conversación para que estemos intercediendo por ello. Quiero también recordarles que nuestro pastor nos envió un plan de lectura y ahorita vamos en el libro de Ruth, en el capítulo número 3. Recuerde que la lectura es de lunes a sábado, los domingos no, y volvemos el lunes a continuarla. El día de mañana empezaremos el capítulo número 4 del libro de Ruth. Le animo a que esté leyendo. Si usted se ha atrasado un poco, pues solamente es un capítulo diario. Entonces yo le animo a que continúe con esta lectura. Y ahora quisiera darle oportunidad a nuestro pastor Cristian para que él nos traiga la reflexión que él ha preparado para el día de hoy. ¿Qué clase de rey es Jesús? Reiteramos la pregunta de la reflexión anterior para contestarlo en una segunda parte. ¿Qué clase de rey es Jesús? Y para ello leamos unos 5 versos del capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Primeramente, los versos 2 y 3. A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Los judíos acusan a Jesús de proclamarse rey, un tipo de rey que se levanta contra Roma y prohíbe al pueblo judío pagar los tributos al imperio romano. El verso 3, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, dijo, tú lo dices. Ante la acusación de los judíos, al escuchar Pilatos, que ellos afirman, Jesús se proclama rey, él directamente pregunta a Jesús, ¿eres el rey? ¿Eres un rey? Y Jesús responde, tú lo afirmas, esto ya lo hemos explicado. No le dice todavía a Pilatos qué clase de rey es. Para ello fuimos al Evangelio de Juan y analizamos un diálogo más detallado entre Pilatos y Jesús, Jesús afirmando, explicando, mi reino no es de este mundo. Pero ahora vamos al verso 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilatos. No menciona en este párrafo de la entrevista con Herodes la palabra rey. Sin embargo, la razón por la que los soldados del rey Herodes se burlan de Jesús y le visten con una capa muy lujosa, como sabemos por otros evangelios, probablemente una capa púrpura, le dan una caña como a la manera de cetro, una corona de espinas, precisamente nos hace ver que se están burlando de él en tanto que tienen entendido que Jesús es un rey, o supuestamente es un rey. El verso 37 del mismo capítulo de Lucas 23 dice que cuando Jesús estaba colgado, los soldados y la gente que se acercaba
y se burlaban de él y le decían, verso 37, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En la idea de que el rey Mesías que habría de aparecer liberaría a Israel de todas sus aflicciones, de la mano de todos los opresores. Por eso le dicen, no en una petición sincera, en un clamor que cualquiera podría elevar a Dios, sino de forma irónica y escarnecedora, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y el 38 por último, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Este versículo lo vamos a leer en el griego, va a ser nuestro texto clave del día de hoy. Dice lo siguiente, «Indeke epigrafí epaftó o basileos tu iudeon utos». Lo traducimos. Indeke había entonces también epigrafía epaftó, una inscripción encima de él. O basileus, el rey, ton iudeon utos, de los judíos este. Claro, usted verá que yo leí aquí en la traducción de Casiodoro de Reina algo más, ¿no? Algo que en el griego por ahora no he leído, porque no está. La explicación de que después dice un texto escrito, y aquí añade, con letras griegas, latinas y hebreas. En los manuscritos más antiguos de Lucas no se encuentra esta explicación. Sí se encuentra en el Evangelio de Juan, lo que significa que algún copista del Evangelio de Lucas, conociendo también el Evangelio de Juan, quiso anotar una glosa, es decir, una explicación, una indicación del paralelismo del pasaje con el Evangelio de Juan, y en el caso de Lucas, el copista añadió posteriormente las palabras en griego, en latín y en hebreo. No están en el original o en los manuscritos más antiguos de Lucas, mejor dicho, pero no contradicen el pasaje, y mucho menos la explicación que efectivamente sí nos da el Evangelio de Juan. Y es importante que aunque esté en Juan, pues también esté la nota, la glosa en Lucas, porque pues nos hace pensar cuando menos en dos cosas, ¿no? Por lo pronto, el contexto lingüístico, político, étnico en que Jesús muere. La lengua latina es la lengua románica o latina de los conquistadores, la del Imperio Romano. El griego es la lengua cultural que el Imperio Romano heredó de la cultura griega y que es utilizada como la lengua internacional de la época de Jesús, y precisamente por esa razón el Nuevo Testamento se escribirá en griego. Se habrá predicado en su propio momento en arameo, seguramente Jesús predicó en arameo. Algunos discípulos, como Pablo, predicó en griego porque fue a otras ciudades fuera de Palestina. Al final, todo el Nuevo Testamento se redactó en griego. Y en hebreo, más bien arameo sería lo correcto, que era la lengua cotidiana de Palestina en los tiempos de Jesús. Así que él y sus apóstoles tuvieron que usar esa lengua, el arameo, como su idioma de todos los días. Eso nos hace pensar por un lado, pero la otra razón, me gusta pensar que este es un buen ejemplo de la necesidad de traducir la Biblia. Hoy la Biblia está traducida a más de 3,000 lenguas, cuando menos en algunas de sus porciones. Hay todavía muchas lenguas en las que no hay ni siquiera un pedacito de la Biblia. Y por eso se sigue trabajando en este momento en más de 1,000 proyectos en el mundo de traducción de la Biblia a alguna lengua en la que falta otra parte del Nuevo Testamento, o falta todo el Antiguo, o falta, como digo, siquiera una porción, un evangelio en algunas lenguas. Muy importante porque el Señor pues ama a todos los pueblos. Estamos en los albores
de una guerra, pues de complicaciones mundiales. Estados Unidos, la OTAN, Rusia, Ucrania, por lo pronto directamente Rusia, Ucrania. Pero hay que saber, hay simplemente que recordar, Dios ama a todos los seres humanos por igual, de todas las nacionalidades. Las personas que sufren y los cristianos que sufren en esos países esperan nuestra oración, nuestro apoyo. Así que, pues, más allá de la cotidianidad que nos distrae, en la que solo buscamos diversiones, debemos de cargarnos por la situación del mundo. Como hemos dicho en otras ocasiones, sentir la carga profética del pecado, la carga por el dolor y la necesidad de llevar la palabra de Dios a quien no la conoce. Es una lucha la que llevamos los creyentes anunciando que Cristo es el Rey. Cuando nos preguntamos qué clase de Rey es Jesús, es también porque nosotros sabemos qué clase de Rey es y cuando proclamamos el Evangelio, cuando decimos que es necesario confesar a Jesús como el Señor, cuando luchamos contra las ideologías falsas y tratamos de mostrar el camino, la luz, la doctrina que puede bendecir a las personas, librarlas de su oscuridad, su ignorancia, su soledad. Estamos proclamando, estamos queriendo que Jesús sea conocido, como dice el Apocalipsis, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, hablando de las traducciones bíblicas, hoy nos acompaña el ejemplar titulado The Holy Scriptures. Es una Biblia editada, traducida por judíos de Norteamérica, directamente desde el hebreo, del texto masorético, así se le llama al texto tradicional judío, que se ha copiado y tratado de conservar con las menores alteraciones a lo largo de muchos siglos, desde la Edad Media hasta nuestros días. Ese es el texto masorético. Esta traducción se hizo en 1955 por la Sociedad de Publicaciones Judías, que después dio el permiso a los editores de esta Biblia, a Rabbi Morris Gutstein y a Rabbi David Graubart, para que hicieran este ejemplar en el que hay ilustraciones, cosa curiosa en el judaísmo donde no se aceptan normalmente las imágenes. Aquí la Biblia la he dejado abierta, en donde empieza una serie de páginas ilustradas sobre la historia del rey Salomón. Y hay otras ilustraciones en esta Biblia. No repito, es curioso porque en el mundo judío pues, se ilustra con grecas, arte abstracto, flores, pero no imágenes debido al mandato de no hacer imágenes. Esta Biblia las tiene, repito, es Biblia judía, pero además se le puso un diccionario enciclopédico, un calendario de las fiestas judías con sus significados, una serie de explicaciones inspiradoras o de tipo devocional, por supuesto mapas antiguos y modernos de las ciudades descritas en la Biblia, vocabulario, etc. Es una Biblia muy completa y pues es muy interesante, ¿no? Conocer traducciones hechas por judíos. Es solamente el Antiguo Testamento, pues una edición judía no reconoce el Nuevo Testamento. En el encabezado de la página, de cada página, donde vemos el nombre del libro de la Biblia, está en inglés y está en hebreo. Por ejemplo, aquí, para comenzar la historia de Salomón, la tenemos abierta en el Segundo de Reyes, y en hebreo a un ladito puede verse Melahim Bet, en hebreo Segundo de Reyes. Como no tiene Nuevo Testamento y sigue el canon, el orden de los libros de la Biblia hebrea, que termina normalmente en el segundo libro de Crónicas, pues efectivamente esta Biblia sigue el orden de ley, profetas y escritos y cierra con el Divrei Hayamim Bet o segundo de Crónicas. Bueno, una vez que ilustramos esta necesidad de las traducciones bíblicas, regreso al punto del letrero sobre la cruz, del cual tengo detrás mío
una ilustración. Ahí podemos ver la inscripción en las 3 lenguas, en los caracteres del alefato babilónico que los hebreos tomaron para escribir su lengua, en los caracteres griegos, que es el alfabeto heredado de los fenicios. Curiosamente, ese alfabeto se originó en la península de Sinaí, y de ese alfabeto original que podemos llamar cananita, salió por un lado la forma aramea y babilónica de las letras y la forma griega. De esa forma griega salió la forma latina de las letras, que es la que tenemos ahora. Y en esos tres lenguas ahí, en esos 3 alfabetos, nosotros podemos leer: este es el rey de los judíos. Un título que molestó a los judíos que le acusaban y pidieron a Pilato que lo corrigiera y pusiera: este que se dijo que era el rey de los judíos. Pilato, por molestarlos, también dijo: lo que he escrito, y así se quedó. Pero decíamos, si Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el título de rey está sobre una cruz, ¿no es una escena contradictoria? Por un lado, estamos diciendo que es un rey glorioso, no de gloria, la gloria que puede durar un reino terrenal. Todos los reinos tienen su época de crecimiento, su apogeo y su decadencia. Su gloria es efímera. Estamos hablando de un rey de gloria eterna, de gloria infinita, que en la visión del Apocalipsis, visión simbólica por supuesto, le presenta con ropas blancas, montado sobre un caballo blanco, viniendo con los ejércitos celestiales a establecer el reino de Dios. Pero ese cuadro del Apocalipsis, que es cierto, ¿cómo se concilia con un rey crucificado, con un rey azotado, desnudado, escarnecido, traicionado, juzgado injustamente, rechazado, sometido a la ignominia? ¿Dónde está ese rey? Por eso la pregunta que hemos hecho, la pregunta que se hace Pilato: si eres un rey, ¿qué clase de rey? ¿Dónde está tu reino? La pregunta de Herodes, la pregunta implícita: si eres un rey, hazme un milagro, hazme una señal aquí. Bueno, no me hace ninguna señal, entonces te vamos a tratar como un loco, un lunático que se cree rey, y entonces lo escarnecen, como ya hemos visto. Frente a esa posibilidad que hoy sigue siendo vista por los judíos no creyentes en Jesús, ¿cómo voy a creer en un Mesías, rey, que fue crucificado, que se murió, que no ha puesto la paz en el mundo? Ese concepto de Mesías propio de la mayoría de la gente de la época de Jesús. En el caso del apóstol Pedro, cuando Jesús le dice o pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y ustedes qué opinan? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento que Pedro confiesa: tú eres el Cristo, Pedro sabe con certeza que su maestro es el Mesías, el ungido esperado. Lo que no puede saber es qué papel desarrollará el Mesías, cuáles son las tareas que el Padre ha encomendado al Mesías. Y Pedro no lo puede saber, porque el mismo Jesús lo ha ido descubriendo poco a poco. Jesús, divino pero limitado a su naturaleza humana, ha ido al desierto 40 días a ayunar y a orar y a meditar, buscando la voluntad de su Padre, preguntándole: ¿qué clase de Mesías voy a ser yo? Y el diablo viene y le dice: sé un Mesías milagrero, convierte esas piedras en pan. Sé un Mesías visto por todos, lánzate de lo alto del templo. Sé un Mesías que arrebate los reinos del mundo. Mira, aquí está. Estas tentaciones del diablo, por la vía del contraste, nos sirven mucho para saber qué estaba pensando Jesús, qué estaba buscando en su oración. Porque si el diablo le pone esta tentación, este tipo de tentación en la que le invita a ser un Mesías glorioso, es obvio que Jesús no asumió el papel de un Mesías glorioso. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Y por qué ser glorioso era una tentación? Luego entonces significa que el Padre le había revelado allá en el desierto
que sí había comenzado su tiempo de tarea mesiánica, pero que era un Mesías siervo sufriente, un Mesías que moriría, un Mesías que sería rechazado. Y Jesús, de manera obediente y amorosa para su Padre, ha seguido el camino que su Padre le ha trazado. Y ha llegado al punto de ser crucificado. Pero es interesante cómo Lucas, en todo este contexto de la crucifixión de Jesús, presenta el asunto del rey. No está olvidando Lucas esta dialéctica del reino de Jesús. Porque vimos que al final del capítulo 22 está afirmando que Jesús ya en ese momento de la humillación, sin embargo, estaba sentado a la diestra del Padre. Y porque efectivamente ante la pregunta de que si Jesús es un rey y el letrero que está ahí en la cruz dice que es un rey, efectivamente es un rey. Pero ¿qué tipo de rey? Un rey limitado a lo que estamos o estaban viendo las personas en ese momento. En ese momento solo estaban viendo un hombre fracasado. Así que un rey que quiso ser rey y no pudo ser rey. ¿Eso fue Jesús? ¿O algo más? Este letrero de la cruz, a pesar de la intención con que se haya puesto, como la sentencia del por qué estaba colgado ese hombre, a los distintos colgados de las cruces les ponían el letrero del delito por el que habían sido colgados. El delito de este hombre es ser rey de los judíos. Bueno, ese letrero, con todo y ello, es profético, porque está dando una palabra de Dios. Efectivamente, Jesús es el rey de los judíos. Y por eso insisto en mi pregunta, ¿no? ¿Cómo entender que el rey de los judíos está en una cruz? La manifestación más grande de la gloria de Dios es la cruz, porque es la manifestación más grande de su amor. La manifestación más grande de su poder es la cruz. La manifestación más grande de su soberanía y de su majestad es la cruz. Esto parecería a alguno irreverente. Porque imaginamos de manera solamente positiva la majestad, la soberanía, el poder, el amor. Pero no olvidemos que Jesús está en la cruz, no por la autoridad que tiene Pilatos o Herodes o los judíos. Jesús está en la cruz porque siendo humano el Padre le ha revelado que esa es la tarea que tiene. Porque antes de venir al vientre de María, Jesús había asumido y decidido que esa sería la tarea a la que vendría. Y aunque al caminar sobre esta tierra, en las condiciones de lo humano, Él tuvo que crecer en sabiduría y en gracia e ir descubriendo día con día la tarea a la que había venido, no obsta ese descubrimiento en la dimensión terrena, para entender que en su preexistencia Jesús había decidido, asumido de manera absolutamente voluntaria, consciente, entregarse por los seres humanos. Y que el Padre había decidido enviar al Hijo para mostrar a los humanos que aunque le matasen, el Hijo, el Padre, estaban dispuestos a seguirnos amando, para mostrar que en la lucha con el pecado Dios se ponía en riesgo de la nada si Jesús hubiera pecado. No es irreverencia, es al contrario, les invito a meditar profundamente en la grandeza de la cruz. Porque sí, la cruz es el acto supremo de amor, entonces es naturalmente y lógicamente entendible que sea la mayor manifestación de la gloria de Dios. Entonces es un rey escarnecido, es un rey sacrificado, es un rey humillado,
pero en eso mismo estriba, por eso mismo constituye su gloria, por eso mismo constituye su gran majestad. En otras palabras, la majestad de un rey que saliese en sus caballos, con sus guardias o en un gran carruaje, lujoso carruaje, con ropas espléndidas. Esa gloria no sería mayor que la de un rey que saliera de su palacio dispuesto a humillarse y a sufrir por su pueblo. ¿Cuál gloria es mayor? Evidentemente, la del rey que está dispuesto a sacrificarse por su pueblo. Pues esto lo aplicamos a Jesús. ¿Qué clase de rey es Jesús? Déjenme decirles en primer lugar que Jesús es un rey indulgente. Porque quiero enfatizar en los textos que siguen el hecho de que Jesús es rey sobre toda potestad, sobre toda criatura. De eso vamos a hablar. Pero antes de decir eso, no olvidemos que ese rey está en la cruz por una razón. Porque quiere mostrarnos que nos perdona incondicionalmente. Está en la cruz porque nos está diciendo, te amo incondicionalmente. Uno por uno de los seres humanos, a cada uno de manera individual, singular, perfectamente cognoscible. Te amo de manera infinita e incondicional. Por eso está en la cruz. Si perdemos de vista esto, perdemos de vista el amor de Dios, perdemos de vista el Evangelio, perdemos de vista la razón por la que Jesús vino al mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Porque se multiplica el número de personas creyentes que dicen, Dios no ama al pecador. Dios está enojado con los malos. A los malos Dios no los oye. Cristo no murió por los réprobos. Cristo murió solo por estos que Dios había escogido. No neguemos lo esencial, la razón por la que Jesús vino, su amor universal. La razón por la que el Padre le envió, la razón por la que se dejó matar, por la que está ahí sufriendo, porque nos perdona. Cuando digo Jesús es rey indulgente, es que nos perdona. Entonces, querido hermano, usted que es creyente, escúcheme en esto que voy a decir. Hemos cometido pecados. El problema es que a veces seguimos pensando que Dios no nos ha perdonado. Porque pensamos que cuando uno comete un pecado, luego tiene que arrepentirse, pedir perdón, portarse bien, y a ver si así, pidiéndole a Dios mucho, lo convencemos de que nos perdone. Eso es un equívoco. No debemos pecar. Si el Espíritu Santo nos llena, Él nos ayudará a no pecar. Pero si hemos pecado, debemos saber que cuando reconocemos ese pecado, nos estamos apropiando del perdón. Fíjese que no dije, Dios nos está perdonando, dije, nos estamos apropiando del perdón. ¿Por qué no dije Dios nos está perdonando? Porque Dios, desde el momento en que nos creó y nos amó, pues nos estaba perdonando. Desde el momento, y digo momento de manera simbólica, porque Dios no está en el tiempo, ¿no? Pero digamos, lo que quiero decir es que Dios decide crearnos, sabiendo que vamos a caer y decidiendo que nos va a salvar. Entonces, ¿cuándo nos está perdonando Dios? Cuando nos crea. Cuando piensa crearnos, antes de crearnos incluso, no dice que el Cordero que fue inmolado antes de los siglos, antes de la fundación del mundo, perdonados hemos estado siempre. Cuando Dios vistió a Adán y Eva de pieles de animales para cubrir su desnudez, ¿no les estaba mostrando su perdón? Cuando Jesús viene al mundo y muere en la cruz, está dejando patente ese amor y ese perdón de Dios. La muerte de Jesús es la demostración palpable para nosotros que vivimos en el mundo de lo material, del espacio-tiempo,
La encarnación de Jesús y su muerte aquí en este mundo es la demostración palpable de que estamos perdonados, de que Él nos ha amado infinitamente. Así que cuando usted peca, y ojalá no peque, pero cuando usted peca y reconoce que su pecado es un acto sin amor, no proviene del amor de Dios. Sí, le pedimos perdón a Dios, pero no porque lo queramos convencer de que nos perdone en ese momento. En realidad, cuando le pedimos perdón, debería ser, en el fondo, un reconocimiento de que yo ya estaba perdonado y lo que tengo que hacer ahora es apropiarme de ese perdón. El perdón es un regalo. Y cuando yo me arrepiento y confieso el pecado, estoy apropiándome del regalo, estoy haciendo mío el regalo. Entendamos entonces que Jesús es el Rey perdonador. Alguna vez llegó un rey a una cárcel e entrevistando a los presos, cada uno le decía: es que yo no cometí eso de lo que me acusan, yo no he hecho ningún crimen, ningún acto ilícito. Finalmente llegó con un preso que dijo: soy culpable, sí, yo hice esto y esto y esto. Entonces el rey dijo: a este, libérenlo, ¿no? Claro, lo que necesitamos es reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado. Y entonces el rey nos muestra que perdonados estamos, solo vamos a apropiarnos, vamos a recibir el perdón. Esto también debe llevarnos a pensar que las pruebas que tenemos, los sufrimientos, los problemas que nos aquejan, no son castigo de Dios, porque es una tentación del diablo, es una tentación que cuando nos ha ido tan mal, digamos, tal vez Dios me está castigando por tal cosa que yo hice, Dios no me ha perdonado, Dios se olvidó de mí porque yo no soy tan bueno, es que yo he de ser muy malo. Todo esto es equivocado. Primero, Dios no nos ama, ni nos perdona, ni nos bendice porque seamos buenos. Recuerde usted que la gracia es inmerecida y que Dios no pone condiciones, la gracia es incondicional. Entonces, suponer que si me va bien es porque soy bueno, es también equivocado. Porque entonces es una soberbia, ¿no? Pero esa soberbia también se manifiesta de la forma contraria. Dios no me bendice porque soy malo. Me está yendo mal porque Dios me está castigando. Dios no castiga de esa manera. Dios nos corrige de otras maneras, que ya será otro tema. Pero aceptemos, aquí el punto que quiero cerrar, aceptemos que estamos perdonados. Jesús es un rey, la visión del rey Mesías es la de un rey sacerdote. Lo que nos remite a la carta a los hebreos, ¿no? Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Rey de Salem, rey de justicia, rey de paz, rey de justicia. Si Jesús es sacerdote, según el orden del rey de paz y de justicia, entonces es un rey sacerdote. Lo que no sucedió con ningún otro rey. Porque en el mundo judío, cuando había reyes, los reyes descendían de la tribu de Judá y los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví. Por eso no podía conjuntarse en una sola persona los dos oficios, ¿no? O eras de la tribu de Judá o eras de la tribu de Leví. O eras sacerdote o eras rey. Jesús es sacerdote y rey. ¿Y por qué es bueno recordar esto? Por lo que estoy diciendo, que es un rey indulgente. Como sacerdote que es, dice la carta a los hebreos, que fue tentado en todo y que nos comprende. Que comprende nuestras debilidades y que está listo para ayudarnos y que nos acerquemos confiadamente para hallar gracia para el socorro oportuno. Entonces, sí, vamos a ver a Jesús como rey,
por lo pronto estamos viendo dos puntos importantes. ¿Es el rey humillado? Sí. Pero lo que los hombres no alcanzan a ver es que ese rey humillado es la mayor manifestación de la gloria divina. Segundo punto, que ese rey es rey sacerdote y por tanto es el rey que nos reconcilia con Dios, es el rey que nos perdona, es el rey que se ha sacrificado por nosotros, el rey que ha presentado ante el Padre sacrificio por nosotros, es el rey que fue tentado, que se hizo humano y conoce nuestras debilidades y nos comprende. Vamos ahora a la epístola a los Colosenses, en su capítulo 1, porque es en las cartas de Pablo, maestro de Lucas precisamente, en las cartas de Pablo encontramos de manera más específica qué clase de rey es Jesús. Por supuesto que para los creyentes en Jesús, qué clase de rey era, no les quedó claro cuando Jesús estaba sobre esta tierra. Ellos esperaban que estableciera un reino material y por eso le decían, ahora que estés en tu reino, siéntanos a tu lado, ¿cuándo vas a establecer el reino? Y luego cuando Jesús murió, se desanimaron y dijeron, nosotros pensábamos que Él era, seguramente nos equivocamos porque ya se murió. Sí, entendieron o creyeron en cierto momento que Jesús era el Cristo y que Jesús era el Rey. ¿Por qué? Porque hablaban del reino y Él era el portador del reino. Su predicación tenía como centro el reino de Dios. Pero no entendieron qué clase de rey era Jesús, no podían verlo. Una vez glorificado, el Espíritu Santo va revelando a la iglesia, a los creyentes y a los apóstoles, cuáles son las magnitudes, las características de Jesús como Rey. Colosenses 1, del 15 en adelante, lo leo despacio, le recomiendo que abra su Biblia, que me siga, pues para no perder el hilo de lo que estamos diciendo. Verso 15, Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, las que están en la tierra, haciendo la paz, mediante la sangre de su cruz. Estos versos del 15 al 20 son un poema, son un canto cristiano primitivo en el que nos quedan claras cosas como las que dice el verso 16. Por Cristo fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y entonces ante la pregunta, ¿qué clase de rey es Jesús?, podríamos contestar, un rey que está por encima de todos los tronos, dominios, principados, potestades de la tierra y del cielo. Entonces, estamos diciendo que Jesús es un rey supremo. Este rey que ahora está en la iglesia, este rey que de ser enemigos nos ha reconciliado a través de su muerte, nos ha reconciliado con el Padre. La carta a los Colosenses, atribuida al apóstol Pablo, algunos probablemente piensen que sería en realidad la carta a la Odisea. Bueno, lo importante
es que aquí queda clarísimo. Cristo es la criatura suprema. Es Dios, eso ya lo sabemos. Pero cuando Jesús se humanó, se hizo también criatura. Y es la criatura suprema, no es la primera en orden cronológico. En orden cronológico, primero existieron los astros del universo. Pero lo que es mayor de todo, en ese sentido, es el primogénito de la creación. Quien es mayor que todo es Jesús. El primogénito entre los muertos, el primero y el más grande de todos los que hemos de resucitar, es Jesús. Pero que Él, como creador, como principio y fin de todas las cosas, está por encima de todas las autoridades y de todos los tronos. Cuando dice por encima de todos los tronos, de cualquier otro rey. Entonces Pilatos estaba juzgando a Jesús, Herodes estaba juzgando a Jesús, sin saber, sin siquiera imaginar que Jesús era rey sobre ellos. Que ellos existían y estaban allí porque Él era el rey de ellos. Bueno, vamos a la carta a los Efesios. También encontramos un pasaje semejante allí, ¿no? En su capítulo 1, de los versos 22 al 23. Está hablando de Cristo resucitado. Bueno, mejor leamos del 20, ¿no? Efesios 1:20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Este pensamiento que vemos en las palabras de Jesús, ¿no? Cuando dice a sus juzgadores en el Sanedrín, el Hijo del Hombre está a la diestra de Dios, allá en Lucas 22. Es la misma idea de Pablo aquí, en la carta a los Efesios 1:20, ¿no? Una vez que Cristo resucitó, se sienta a la diestra en los lugares celestiales. Bueno, hay que reiterar que los lugares celestiales son una manera de referirse a la dimensión de lo divino, de lo sublime, de lo no material. Porque a veces el lector de los textos es tan ingenuo que cuando oye el cielo o lugares celestiales, realmente se imagina espacios topográficos, lugares aquí arriba, ¿no? Ya Platón, el filósofo, era menos ingenuo. Él dice, el mundo de las cosas que se ven y se tocan y que cambian, que nacen y desaparecen, pues es un mundo de apariencias, es un mundo sensible, material, temporal. Mientras que el mundo de los conceptos, el mundo de la sabiduría, el mundo de la justicia, es un mundo que no ocupa lugar en el espacio, no es material, no es temporal, es eterno. Bueno, la carta a los Hebreos así lo había dicho también. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Cuando hacemos del cielo un lugar igual al nuestro, nada más que más arriba, lo estamos convirtiendo en un lugar espacial, temporal. Cuando la expresión cielo o reino de los cielos o lugares celestes está en la Biblia, lo que podríamos entender en el lenguaje contemporáneo es la dimensión espiritual, la dimensión de Dios, la dimensión no material. Y si no es material, no es espacio temporal tampoco, ¿no? En esa dimensión que está más allá, que trasciende la nuestra, es que Jesús ha recibido de su Padre todo poder y autoridad. Eso es lo que quiere decir, que está a su diestra. Y continúa en el 21, esa autoridad que Jesús ha recibido, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Ante la pregunta de qué tipo de rey es Jesús, pues aquí se habla, quizá de manera un poco difícil de definir, qué son los principados, las potestades, los dominios, los señoríos, los tronos. Bueno, lo seguro es que hace alusión a las distintas formas del poder. ¿Cuáles son esas formas del poder? Bueno, en primer lugar serían formas
las más evidentes, formas políticas de distinta índole, ¿no? Podríamos decir las monarquías, donde efectivamente hay un trono y hay un rey. Pero tenemos otros regímenes donde hay un presidente o donde hay un rey y un ministro de Estado, o hay un rey y un parlamento, o hay un dictador, o en otras épocas hay un emperador. Todos esos pues son los tronos, la forma política. Pero también podríamos pensarlos en sentido económico, porque la manera en que los hombres dominan a los otros hombres es ante todo económica. Las guerras son un gran negocio. La cantidad de armas y los millones de dólares que se gastan cada minuto en armas en una guerra es un gran negocio, en el que por supuesto los ganadores son los que detentan los grandes capitales. A esos también podríamos llamarles tronos, dominios, potestades, ¿no? Esos que deciden el destino del mundo por la economía, por las bolsas de valores, por las finanzas. Esos que con la decisión de vender o de comprar una acción pueden hundir en el hambre y en la miseria a millones de personas. Esos que minuto tras minuto están ganando millones de dólares, que están polarizando al mundo entre los extremadamente ricos, cada vez menos número, pocos ricos, y por otro lado una creciente cantidad, una creciente masa de personas depauperadas, es decir, cada vez más pobres. Esas son potestades, esos son tronos, son dominios. Dominios de cualquier ámbito que a usted se le ocurra. Desde el patriarca de una tribu o de un clan hasta el emperador de los grandes imperios, que fue el imperio romano, el imperio mongol, el Sacro Imperio Romano, etc. Tronos, dominios, potestades de índole sociológica, política, económica, ideológica, científica. Los tronos y potestades del ámbito ideológico están muy cercanos a los tronos y potestades espirituales, ¿no? ¿Hay potestades espirituales? Sí, sí las hay, porque la misma carta a los Efesios, en su capítulo 5, nos dice que nosotros no tenemos la guerra espiritual contra personas de carne y hueso, es decir, contra nuestros semejantes. No debemos considerarlos nosotros nuestros enemigos, aunque ellos nos consideren sus enemigos. Por tanto, nuestras armas no son las espadas o las pistolas para ir y matar a los seres humanos. Dice Pablo, nuestra guerra es en las regiones celestes, otra vez dimensiones espirituales, no ubicables en un lugar, no materiales. Y en esas regiones espirituales, Pablo vuelve a citar la lista: potestades, dominaciones, señoríos. ¿Qué serían esas potestades demoníacas? No son construcciones invisibles arriba de nosotros. El malentendido de la guerra espiritual quiere que imaginemos que arriba de mi ciudad hay una especie de castillo, una fortaleza invisible, pero que ahí está. Y que desde ahí unos demonios muy poderosos, jefes del ejército de otros demonios, están haciendo que mi ciudad sea presa de la droga, del alcoholismo, de la violencia, de la prostitución. Primer malentendido, ¿no? Que esos demonios están allá arriba actuando de manera mágica sobre nosotros, con un castillo invisible, para que la ciudad caiga en el pecado. Ese es el primer error. El segundo error deriva del primero, suponer que entonces los vamos a combatir reprendiéndolos, atándolos, echándoles aceite, dando vueltas hasta que ese castillo invisible se caiga como se cayeron los muros de Jericó. No, sí hay principados y hay dominios.
Pero esos dominios y potestades no actúan de manera mágica sobre los hombres para influirlos al mal, sino sugiriendo ideas y tentaciones a la mente de las personas. Diríamos, la idea bastante difundida de que podemos usar las drogas estupefacientes, o sea, las que nos ponen estúpidos, con un propósito lúdico, o sea, por diversión, digo, es una idea aceptada por la mayoría de la gente. Están solicitando que se legisle su permisión. Ya hay leyes también que han relajado las prohibiciones. Bueno, eso que se ha constituido en un pensamiento mayoritario es una potestad. No está en algún lugar como un castillo invisible. No es un demonio al que podemos amarrar. Las fortalezas, según 2 Corintios 10, 4 y 5, son maneras de pensar, argumentos contra Dios, actitudes altivas en contra de Dios. Esos principados y potestades no son solamente tan visibles como lo es el presidente y su comitiva o su administración pública, su gabinete. No es solamente una Suprema Corte de Justicia cada vez más deleznable y perdida. No es solamente un Congreso donde la mayoría pertenece al partido en el poder y solamente levanta el dedo a lo que diga su presidente. Esas potestades existen y son muy evidentes. Las potestades, los tronos, los dominios menos evidentes son los demoníacos. Pero los demoníacos no actúan solos. Los demoníacos solo pueden actuar si convencen a las personas. Entonces diríamos que ayudar a los jóvenes a dejar de lado prioridades verdaderamente importantes para luchar por la droga que les va a dar placer y al usarla irse perdiendo de lo realmente creativo que los lleva a la plenitud, que haya una predominancia de esa idea, esa es una potestad. Que la mayoría de la gente defienda y piense y tenga argumentos y leyes para decir que matar niños en el vientre no es malo, esa es una potestad. La ideología de género es una potestad. ¿Y cómo va a desaparecer la idea de que el aborto no es un asesinato? ¿O cómo va a desaparecer la ideología de género? ¿O cómo va a desaparecer la esclavitud de las drogas en las que son sumidos cada día más jóvenes, o adultos y niños? ¿Reprendiendo demonios? No, porque el pecado está en nosotros. Los demonios solo sugieren. El pecado es responsabilidad de cada ser humano. Esta ciudad no está llena de violencia porque el demonio es un demonio de violencia y la obliga a ser violenta. El pecado está en nuestros corazones. La culpa y la responsabilidad es nuestra. No vamos a dar vueltas a una ciudad y se va a caer la ideología de género y va a desaparecer. Y todos los proponentes y defensores, todos los que quieren imponer sus preferencias, así le llaman, sus preferencias sexuales y convertirlas en ley para nosotros, no van a despertar una mañana con otra mentalidad porque nosotros dimos 7 vueltas alrededor de su casa. Así no se vencen las potestades, ¿no? Hay que reconocer que por encima de toda potestad está Cristo. Pero si Cristo está encima de toda potestad, ¿por qué no las detiene? ¿Por qué no las pone en orden? ¿Por qué no las destruye si es necesario? Porque el rey tiene un tiempo. No le vamos a venir a decir al rey a qué horas tiene que hacer las cosas. A veces nos desesperamos, Nos desesperamos, pero como dice el Salmo 37, ¿no? No te desesperes por causa de los malignos. El rey sabe en qué momento se acabará el tiempo. Y como lo hemos leído en Filipenses, toda lengua confesará que Cristo es el Señor, toda rodilla se doblará. La de los que creímos y la de los que no creyeron. Y las de las potestades demoníacas. Llegará el momento, al final del tiempo,
cuando todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblegará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ahora, Efesios lo quiere dejar muy claro en el verso 21. Cristo está sentado a la diestra sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Entonces, cuando Lucas dice, Jesús le dijo a los del Sanedrín, el Hijo del Hombre está a la diestra de Dios y al mismo tiempo está en la cruz colgado, no ha dejado de ser un rey. Es un rey crucificado, pero es un rey que al mismo tiempo está por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Nombrar es dar existencia a las cosas o reconocer la naturaleza de las cosas. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, cuando el tiempo de la paciencia divina se haya acabado y venga la nueva creación por completo, Jesús seguirá siendo el soberano por sobre todas las cosas. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a otro pasaje en la carta a los Romanos, allá en su capítulo 8. Cuando se pregunta el apóstol en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos separará? La pregunta implica la enseñanza de que es imposible que alguien o algo nos separe del amor de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo, y no porque no vaya a haber problemas, porque inmediatamente enlista los problemas. Sí vamos a tener, hay que aclarar y decirlo con todas sus letras, según el verso 35, sí vamos a tener tribulación, sí tenemos angustia, sí sufrimos persecución, sí padecemos hambre, sí tenemos desnudez, sí pasamos por peligro, sí somos asesinados a espada. Todo eso es cierto. Lo vivimos. Decía yo hace rato, cuando usted viva tantas pruebas, no diga, Dios ya se olvidó de mí. No diga, Dios no me ha perdonado. Mejor recuerde esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esta lista larga de la angustia, la desnudez, el hambre, el peligro, el cuchillo, la espada, la muerte, la vida, ¿me van a separar? La respuesta es no, porque antecediendo a la pregunta, en el verso 34, Pablo ha dicho que Cristo murió y aún resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Cuántos pasajes insistiendo en que Jesús está a la diestra de Dios? Para algunos estos pasajes serían suficientes para querer probar que Jesús está allá arriba. Lo importante no es que Jesús esté allá arriba, porque no existe un arriba físico. Lo importante es que diestra de Dios significa que Jesús ha recibido de su Padre de manera real, legítima, toda la autoridad y todo el poder. Y continúa el pasaje, ¿no? El 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Eso quiere decir, si hay tribulación, soy vencedor, sí. En la angustia soy vencedor, sí. Si hay persecución, soy vencedor, sí. Hay hambre, soy vencedor, sí. Estoy desnudo. Empieza la guerra, empieza la persecución, soy vencedor, sí. Pero me están echando una bomba en mi casa, ya me llevaron a la cárcel, ya me van a matar, estoy enfermo en el hospital, ¿soy vencedor? Sí. ¿Por qué soy vencedor? ¿No parece una consolación absurda eso? El final del verso 37 dice, por medio de aquel que nos amó. Porque aquel que nos amó está a la diestra del Padre. Y cuando dice que desde la diestra intercede por nosotros, lo que significa es que es nuestro auxilio, nuestro ayudador, el sacerdote que se compadece de nosotros, como dice la carta a los Hebreos.
No es que el Padre tenga necesidad de que el Hijo, Jesús, lo esté convenciendo de bendecirnos. Pues si Dios decidió mandar a su Hijo porque nos amaba tanto. Lo que quiere decir es que Jesús, como sacerdote, está haciendo eficaz su presencia, su poder, su salvación en nuestras vidas. Desde ese poder y autoridad que Dios le ha entregado. Por eso lo que vivimos como vida cristiana es el señorío de Cristo. Cristo es mi Rey ahora, Cristo es mi Rey todos los días. Es el dueño de mi vida y por eso soy más que vencedor, pase lo que pase. Y viene el corolario poético, como un gran himno, de los últimos 2 versos, Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro, estoy cierto, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Himno de victoria. No hay nada, ninguna cosa creada. En el ser solo existen 2 tipos de seres. El ser que se da, el ser a sí mismo, el ser que es causa de sí mismo, el ser necesario porque no puede dejar de existir, ser infinito y eterno, Dios. Y del otro lado, los seres creados. No hay ningún ser que no haya sido creado por Dios. Todo ser ha sido creado por Dios. Solo existen 2 tipos de seres. El singular, que es Dios, el ser que se da el ser a sí mismo, y los seres creados. Cuando el apóstol dice, ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios, significa, fuera de Dios, nadie. Y Dios es fiel y Dios es amoroso, Dios no nos va a quitar su amor. Entonces no hay riesgo por ese lado. Dios no nos va a dejar de amar. Dios no nos va a abandonar, no nos va a desconocer, no nos va a decir siempre no. El ser infinito y eterno siempre nos ama. Esa es su verdad, su fidelidad. Hablamos de la verdad la vez pasada. Los otros, los seres creados. De los seres creados, ninguno. Y en los seres creados caben todos, ¿no? Desde el diablo, los demonios, los ángeles, los seres humanos, las cosas, todo lo creado. Nada me puede apartar del amor de Dios. Y ha especificado, ni la muerte ni la vida. Es decir, si me muero o me matan, me muero de enfermo, no es porque Dios me ha dejado de amar. Ni la vida me puede apartar del amor de Dios. O sea, seguir viviendo puede traer pruebas, tentaciones. La vida no es siempre sencilla, muchas veces es hostil. ¿Me apartará del amor de Dios? La respuesta es ni la muerte ni la vida. Pero quiero enfatizar donde dice ni ángeles, ni principados, ni potestades. Otra vez la idea de Colosenses, la idea de la carta a los Efesios, la idea de qué clase de rey es Jesús. Es un rey que está sobre todo principado, potestad y señorío. Y esa es la razón por la que ninguna de estas fuerzas, ninguna de estas jerarquías de los tronos, principados, etcétera, me puede apartar del amor de Dios. Porque Cristo es mayor que ellos. Cristo está sobre de ellos. Cuando usted se llene de temor o tenga que compartirle a una persona que tiene miedo y dice, es que hay demonios en mi casa, es que hay espantos, es que siento que me hacen brujería. Eso es muy común. Que la gente sienta eso, es muy frecuente. Lo que estoy diciendo es que nosotros le anunciemos el Evangelio de un Jesús que es Rey de Reyes sobre todas las cosas. Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, como dirá San Juan. Y es que en este mundo en el que Pablo vivió, tanto el mundo judío como el mundo grecorromano, la gente creía en muchos principados y potestades de tipo religioso, vamos a llamarle, ¿no? Los romanos creían
que los planetas y muchas de las estrellas eran dioses y diosas. Hasta nuestros días hemos heredado el nombre de los planetas, que es nombre de los dioses. Mercurio, el heraldo de los dioses; Venus, la diosa del amor; Júpiter, el padre de los dioses; Plutón, el dios de los infiernos o el Hades, etc., ¿no? Se sigue llamando igual. Saturno, el dios del tiempo, etc. Porque ellos creían que las esferas, bueno, que arriba del mundo plano había unas esferas que daban vueltas. Esferas que estaban en diferentes distancias. Primero estaba la esfera de la luna, el mundo sublunar, que es el de la Tierra; el mundo supralunar, la esfera de la luna, la esfera del sol, la esfera de las estrellas. Y que esas eran potestades espirituales. De ahí también la idea de los horóscopos. Las estrellas rigen nuestros destinos. Por eso hay que consultarlas para ver qué debemos hacer. Dicen ellos, no yo. Cuando Pablo está diciendo que Jesucristo es el Señor sobre todo principado y potestad, está permitiendo que los cristianos que nacieron en un mundo que creía en demonios y creía en potestades de este tipo, en dioses que dominaban la vida, que creían en los destinos, el destino anunciado por las estrellas, entiendan la libertad. Si Jesús está en el trono de Dios y Él es el soberano, entonces nosotros, sus seguidores, hijos de Dios, no estamos sujetos al dominio del destino. Para el cristiano no existe el destino, la fatalidad. Nosotros no estamos sujetos a ninguna fuerza cósmica o espiritual que determine o que acote o niegue nuestra libertad. Cristo es el Rey soberano sobre todas las cosas. Hay potestades existentes, sí, que pueden perseguirnos, las potestades humanas. Pero al final Cristo triunfa y nosotros somos más que vencedores. Hay potestades que ni siquiera existieron nunca, como el horóscopo o la brujería. Pero las ideas del destino y de las hechicerías, como ideas, sí esclavizaron la mente de las personas y en ese sentido se convirtieron en potestades demoníacas. Pero cuando entendemos que Jesús es el Rey sobre todas las cosas, podemos vivir en la libertad y en la confianza de aquel que sabe a quién pertenece y que pertenece al Rey Supremo. Esto debe recordarlo también la corriente neopentecostal, que al estilo del animismo primitivo quiere ver demonios en todas las cosas, ¿no? Y empieza a decir, bueno, es que en este objeto, en este cuadro, en este trasto, en esta figurilla, este adorno, hay demonios. Tienes que deshacerte de él porque allí vive un demonio. Eso es un pensamiento primitivo que se llama animismo. El pensamiento de la Biblia es tan elevado, es tan diferente, que debería vacunarnos inmediatamente contra ese tipo de supersticiones. Si hay alguien que gobierna todas las potestades, visibles e invisibles, en el cielo y en la tierra, dominios, tronos, potestades, lo que quieran, ese es Jesús. Y ese es mi Señor. Y yo le pertenezco. Y Él me ha reconciliado con Dios. Y Él me ha ofrecido el perdón incondicional. Y Él me ha garantizado que soy vencedor y que llego a la vida eterna porque Él está conmigo. Claro, el único riesgo es la apostasía. Por eso la lucha de tanta superstición. ¿A dónde quiere arrastrarnos la superstición? A la apostasía, es decir, al abandono de la fe. Dios no quita la salvación, ninguna cosa creada me puede quitar la salvación. El único que la recibió por la fe fui yo, Dios me la ofreció, Dios la pagó por mí. Y entonces yo dije sí, por medio de la fe. Por medio de la negación de la fe, de la apostasía, yo podría decir ya no la quiero. Pero eso depende de mí, Dios no me la va a quitar nunca. Si yo puedo permanecer en Dios, Dios es fiel, ¿no? Como dice la carta a los Hebreos, ¿no? Que permanezcamos hasta el fin. Entonces,
frente a toda esta doctrina ahora de que hay demonios en todas partes, de que hay que pelear con potestades, de que por cualquier pecado que hice ya se me metió un demonio, ya traigo una atadura, ya traigo encima una maldición. Nosotros tenemos que regresar al fundamento, a una doctrina tan clara y tan importante como que Cristo está a la diestra del Padre y gobierna sobre todo señorío. Nos ha glorificado, justificado y redimido. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esto no lo podemos olvidar. Por eso, recordemos, los demonios sí influyen a la gente, incluso al creyente, sí lo permitimos, pero a través de los pensamientos, sugiriéndonos actitudes. Los demonios solo pueden actuar en la medida en que los seres humanos les permiten. Y cuando las doctrinas demoníacas han esclavizado la mente de las personas, estamos hablando de potestades y tronos y principados. ¿Y cómo se van a destruir? No porque oremos a gritos o echemos aceite o reprendamos, sino porque llevamos el Evangelio, porque traemos a las personas al reconocimiento de que Jesús es el Rey, para que ellas, de una manera personal, invoquen a Jesús, invocar al Señor. Señor quiere decir Rey. El día que ellos digan, Señor, quiero que tú seas mi Rey, te reconozco como mi Rey, yo me rindo a ti, en ese momento, la persona ha sido libertada de la potestad. Y esa fortaleza se ha derrumbado, esa fortaleza demoníaca se ha derrumbado. La gran novedad que los hombres que condenaban a Jesús y los que rodeaban la cruz no pudieron ver, es que ese hombre humillado y colgado y cuyo letrero dice el Rey de los Judíos, efectivamente es el Rey. Y que al mismo tiempo que estaba ahí humillado, está a la diestra de su Padre. Lo que significa que es Rey ya desde ese momento sobre todo trono, principado, potestad, señorío, dominio, etc. Vamos a cerrar con la plegaria que eleva el Salmo 20 en los versos del 7 al 9. Estos confían en carros y aquellos en caballos. El poder de un rey se medía por sus ejércitos y por sus armas. Hoy la gente se está preguntando quién tiene más y mejores armas, Rusia o la OTAN con los Estados Unidos. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos, los que creen en otros tronos y dominios y están sometidos a otros señores, ellos flaquean y caen. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie, más que victoriosos. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Si Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey humillado y simultáneamente el Rey que está por sobre todas las cosas visibles e invisibles, nuestra oración para ese Rey es: salva Jehová, que el Rey nos oiga el día que lo invoquemos. Amén. Pues agradecemos al Señor por la palabra que hoy nos ha traído nuestro pastor, y les invito para que en la semana usted pueda volver a escuchar este mensaje y Dios siga hablando a nuestras vidas. Quiero invitarle a que, si usted quiere ser miembro de Comunidad Apostólica o quiere integrarse a alguna de las células que tenemos a lo largo de la semana, usted puede mandarme un mensaje vía WhatsApp. Mi nombre es Araceli Velázquez y le voy a decir mi número telefónico.
es el 55 23 73 14 93. Usted puede enviarme el mensaje y darme sus datos, su nombre, su fecha de cumpleaños, de dónde nos está escribiendo. Y si quiere usted ser miembro de Comunidad Apostólica, también le ruego que me lo indique. Si quiere usted quiere tener los datos sobre las células, también yo le doy esta información. Bueno, pues sin más, le recuerdo de las reuniones que tenemos a lo largo de la semana. Los sábados tenemos estudio bíblico para los pequeños a partir de las 5 de la tarde. Nuestra hermanita Claudia Rosales es la encargada y bueno, yo puedo darle su número para que usted se comunique con ella si quiere inscribir a alguno de sus pequeños. También tenemos reuniones las mujeres los domingos a las 9:30 de la mañana, cada 15 días. Estamos viendo el ministerio en la mujer. Entonces yo le invito, si usted no ha participado con nosotros, le invito a que nos acompañe. También a media semana tenemos nuestra reunión de miércoles a las 5 de la tarde. Le esperamos. Los jueves tenemos nuestra reunión de oración a las 8:30. Le invitamos cordialmente a que usted participe. Usted puede ver que tenemos muchas cosas por qué estar orando e intercediendo y también dar gracias a Dios. Es una forma de seguir teniendo comunión unos con otros, hermano. Yo le invito a que usted participe. Jueves a las 8:30. Si usted quiere, le mandamos el link y está cordialmente invitado. También los lunes tenemos reunión de jóvenes a las 8:30 de la noche. También están invitados jóvenes. Y bueno, pues nuestra reunión dominical a las 11 de la mañana. Pues si usted me acompaña, vamos a orar para terminar esta reunión. Gracias te damos, amado Señor, porque es un privilegio poder reunirnos. Gracias, Padre, porque aún podemos considerar tu preciosa palabra, aún a pesar de tantas cosas que están sucediendo en nuestro país y en otros. Señor, aún tenemos ese privilegio de escudriñar tu preciosa palabra, de considerarla, de que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestras vidas. Te ruego, Señor, que así sea en cada uno de nuestros hermanos y en cada uno de los oyentes. Sigue hablando, Padre, a nuestra vida. Permite que nuestros oídos espirituales puedan escuchar tu voz, que podamos atender a lo que tú esperas, Señor, que hagamos, el cumplir tu preciosa voluntad. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Gracias porque tú nos perdonas. Gracias porque tú nos amas con un amor inagotable, con un amor que abarca todo. Gracias, Señor, por cada día que es una oportunidad que nos das de acercarnos a ti, de esperar en ti una respuesta. Gracias, Padre, porque sabemos que cada vez que te pidamos algo, tú nos das lo que más nos conviene, lo que mejor nos conviene. Te alabamos, Señor, y te agradecemos tu fidelidad y tu misericordia. Y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues estamos despedidos. El Señor les bendiga, hermanos.